¿Qué tal? Me presento nuevamente. Soy el licenciado Juan Carlos Díaz López, soy doctorante en Derecho por la Universidad Internacional y pues en este pequeño video me gustaría hablarles de mi experiencia respecto a la elección de un medio para publicar un artículo científico. En este sentido, bueno, retomando un poco lo que hablaba en el video anterior, yo quiero platicarles que fui estudiante de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en esta universidad, como parte fundamental del proceso de titulación, había dos elementos básicos. Los primeros era la tesis, ¿no? Que era, teníamos un año para hacerla, entonces era la primera parte. Pero adicional a esta tesis teníamos que graduarnos con la aceptación, no la publicación, la aceptación de un artículo científico en una revista indexada. Entonces, pues la primera parte de la tesis, durante un año estuvimos ahí, ya saben cómo es esto de la tesis, trabajando duro y dale, haciendo investigación. A mí, mi tema particular para esa tesis fue, para mi tesis, ¿va? Porque ni que hubiera hecho otras tantas, pero para esa tesis en particular fue, ¿por qué no se hace testamento en Aguascalientes? Entonces, bueno, pues ahí estuve un buen rato trabajando con un estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, respecto a las razones por las cuales creemos o pensamos que la gente en Aguascalientes no otorga su testamento, porque bueno, como ya pueden imaginarse, en Aguascalientes se otorgan al año alrededor del 5% de la población con capacidad para otorgar un testamento, solamente el 5% lo hace, entonces pues la cantidad es ínfima contra quien podría hacerlo. Entonces, bueno, ese fue mi tema de la tesis. Y el segundo requisito para graduarme era que tendría que presentar a una revista indexada un artículo para su publicación. Entonces, bueno, acá comenzó el tema. Después de haber estado, no sé, cerca de un año quizá trabajando en mi tema específico, llegué a la parte final de la tesis, es decir, cuando ya había recopilado toda la información, había establecido metodología, había hecho unas entrevistas, había hecho también unas encuestas, porque tenemos encuestas y entrevistas, había hecho los dos materiales y entonces ahora me tocaba hacer como las conclusiones. Y en ese mismo momento histórico, pues mi asesora de tesis, la doctora Guadalupe Márquez, pues me dijo, ¿sabes qué? También es el momento justo de que comencemos a trabajar en el artículo, pues porque aunque el artículo viene derivado de la tesis, pues son dos cosas completamente diferentes y se tienen que enfocar de manera diferente. Entonces, bueno, empecé a la par a trabajar el artículo. Entonces, bueno, el artículo lo trabajé, estuve estudiando, saqué algunos puntos particulares de la tesis y traté de condensarlo, pues, porque yo no podría meter en este artículo toda la información que tenía en la tesis, no había forma de meterla dentro de mi artículo de investigación. Era muchísima información, eran muchísimos datos, eran muchísimas entrevistas, muchísimas horas de grabaciones respecto a entrevistas. Era un trabajo muy complejo y el trabajo y la tesis, pues esa sí podía meterla porque la tesis no tenía límite para hacerlo, pero luego venía lo interesante, cuando empecé a buscar, porque me aconsejó mi asesora, que era más fácil hacerlo al revés. ¿Qué quiere decir? Que era más fácil buscar la revista que tenía el tema, porque las revistas luego de derecho, como en todas las ciencias, tienen temas específicos. Entonces uno no puede pensar en buscar una revista de derecho internacional y querer meter por qué no se hace testamento en Aguascalientes, ¿no? Entonces tendría que primero buscar la revista en la que mi tema podría caber, porque mi tema no lo puedo mover, ese tendría que ser fijo. Entonces tuve que ir, buscar la revista, entre todas las revistas que busqué y indexadas, pues, porque además tenía que ser indexada, por supuesto. Me busqué en todas las revistas indexadas a ver cuál revista podía ser mi tema, y ya que encontré una, pues entonces pasé a la siguiente fase. Bueno, encontré varias, ¿no? Porque busqué 5 primeras, me metí, ya saben, a Redalyc, a varias, donde estaban las revistas indexadas, a la UNAM, también la UNAM tiene ahí una base de datos de revistas indexadas, y luego ya que las busqué cuáles eran las posibles de mi tema, encontré la revista de mi tema, dije esta puede ser, esta puede ser y esta puede ser, tomé las 3 o 4 y luego me puse las pilas y dije, a ver, vamos a revisar cuáles son los requisitos de esa revista, porque bueno, eso era importante. En primera porque mi artículo había que ver si lo podía meter en las páginas que me pedían, que había revistas que sí eran más extensas o más cortas o mediana. Entonces primero es que ver si la información que yo tenía la podía meter dentro de ese concepto, de ese número de páginas y de esa conceptualización. Porque luego a veces pensamos que de lo que se trata es meramente de lo intelectual, ¿no? Que la revista acepte mi artículo por el tema que trata y ya, pero también había que ver si la revista permitía este,
que mi tema cupiera dentro de sus páginas y dentro de su formato también de revista. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Seleccioné 2 o 3 revistas así, que sí cubrían, que sí veía el número de páginas, que las características del artículo que yo quería publicar encajaban perfectamente, y entonces ahí lo seleccioné. Pero luego vienen cosas bien interesantes que me gustaría hacer hincapié. Una de ellas era, por ejemplo, la forma de respuesta y la forma de envío del artículo, porque de esas 3 revistas había una que tenía que hacer mi artículo, tenía que mandarlo por correo y esperar a ver si me contestaban la respuesta de que me lo aceptaban para revisión en una primera etapa, para revisión, y que se aceptara y que me mandaran un correo. Pero a mí, por ejemplo, la universidad me ponía como tiempo máximo 2 años. Yo no podía extenderme más, después de 2 años, perdón, 6 meses. Yo no podía extenderme 6 meses más con tener una respuesta. Entonces, mandar ese artículo a dictamen para que la revista me contestara quizá en 6, 3, 4, 5, 10 o un año, no me lo podía permitir. ¿Por qué? Porque mi artículo necesitaba estar presentado en el lapso de 6 meses. Suena como extraño, pues, que uno diga, bueno, es tan superfluo. Pues sí, porque, por ejemplo, a mí como estudiante, que además estaba en esa maestría, tenía un apoyo de CONACYT, a mí se me exigía ese tipo de procesos y ese tipo de tiempos. Pues no puede darse uno el lujo de decir, no, pues yo lo mandé y espero que me conteste, de ver si me contestan o no. Entonces, otra de las formas o de los puntos que traté de seleccionar es que la revista me diera el acuse de mi entrega del artículo. Entonces, bueno, ahí después de esas 3 quedaron al final 2 que me daban esa posibilidad. ¿Por qué? Porque subía una base de datos específica al artículo, y esa base de datos, después de cerciorar algunos elementos, me daba un acuse digital en el que me decían, ¿sabes qué? Tu artículo ha sido aceptado para una primera revisión, y aquí te vamos a decir si lo aceptamos, si no lo aceptamos, o si va para una primera revisión, si no pasa esa primera revisión, y me mandaban ese acuse. Y la verdad que es triste, pero el mundo de la academia así funciona. Luego a veces tenemos que ir pensando en los tiempos, en las formas, en la forma de contestarle o de mandarle al CONACYT. ¿Sabes qué, CONACYT? Mira, ya la mandé y la revista me lo está procesando. Entonces los tiempos también son fundamentales. A la hora de revisar la revista o de buscar una revista para publicar, tenemos que enfocarnos luego en ese tipo de cosas también, que parecen como muy sin chiste, que no son las fundamentales, pero que para la vida académica sí lo son. Pues, porque por ejemplo, incluso cuando se ingresa a los sistemas de investigación, con los números, con el CN1 o con el 2, pues ya hay tiempos, ¿no? Y uno no puede permitirse revistas que tardan 20 años. A lo mejor ya cuando uno logre ser un super investigador y que no tenga encima los tiempos, pues puede darse el lujo de mandar los artículos y esperar ese proceso larguísimo. Entonces, bueno, esto es también como importante. Entonces, bueno, pues ahí me despido de ustedes con este consejo acerca de mi experiencia, pues, con CONACYT, en la posible publicación de un artículo en una revista indexada.